Muy buenas, mi nombre es Marlon David Sierra Arriaga y a continuación voy a explicar la construcción de la subestación Rocafuerte y un pequeño tutorial de cómo se realiza un plano en el software de simulación Revit. Bien, nuestro grupo está conformado por Jiménez Elián, Joshua Choes y Jorge Morejón y quien les habla, Marlon Sierra. Mi parte para explicar este pequeño ensayo es acerca, en primer lugar, sobre la subestación Rocafuerte, en donde se explica el diseño electromecánico de la misma, donde se nos dan los antecedentes tanto proporcionados por el CENEL y cómo esta subestación se alimenta a una tensión de 69 kilovoltios de la subestación de San Gregorio de Puerto Viejo. Además, consideramos de los planos generales de las condiciones nacionales interconectados, tanto del tipo de voltaje nominal al que están expuestos los equipos, los voltajes máximos que pueden soportar dichos equipos y el PIL en los equipos, o sea, la protección que ellos van a aguantar ante estos voltajes. Muy bien. También se nos menciona las alturas y las condiciones meteorológicas de la zona en la que se encuentra ubicada la subestación, tanto como puede ser la altura sobre el nivel del mar, que son 24 metros sobre el nivel del mar, la temperatura ambiente promedio que encontramos en este lugar, 25 grados, 25.5 grados centígrados, las ubicaciones en las coordenadas, nos dan las coordenadas. Asimismo, nos dan especificaciones antisísmicas, ya que estos equipos eléctricos son muy sensibles a lo que son los movimientos telúricos que pueden llegar a ocasionar algún tipo de falla tanto en los transformadores como en el resto de elementos. Se proporciona información acerca de los requerimientos generales de la subestación, como puede ser la posición de las líneas de salida, la posición de las líneas de llegada y la posición general de los futuros transformadores que se le van a añadir a dicha subestación. Al igual que la coordinación de aislamiento, ya que se da entre los niveles normalizados de las fases a fases, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad que deben ser establecidos de la forma siguiente. Estas condiciones de seguridad nos establecen las tensiones que tienen que tener los diferentes lugares y el material que se vaya a utilizar para poder así brindar una seguridad a los trabajadores que van a estar operando dichos materiales o dichos elementos de la subestación. Se realizan varios cálculos simplificados para la coordinación de los aislamientos y obtenemos los siguientes resultados, ya que para la barra rocafuerte de 69 kilovoltios, el nivel de 69 kilovoltios se obtiene un valor normalizado de kilovoltios de 72.5. Por ende, el bill de kilovoltios en cresta, el pico máximo que puede alcanzar, son de 325 y nos da una tensión industrial de 140. Aplicando esta pequeña fórmula tenemos el CPT, que depende de los valores tanto de la resistencia y de las impedancias de la línea que estamos analizando. Y por último, analizando toda la corriente tanto de descarga en los pararrayos, podemos ver que los pararrayos deben normalizarse a un valor de 10 kiloamperios para poder soportar cualquier tipo de incidente que ocurra en dicho elemento. Asimismo, para la barra se analizan tanto en todos estos casos estamos analizando la barra tanto de 69 kilovoltios como la barra de 13.8 kilovoltios. Las distancias de seguridad que se deben establecer nos permiten diseñar una tensión soportada nominal con impulsos de tipo rayo de fase a tierra de 95 para 95 kilovoltios. Se establecen 160 milímetros, alrededor de 16 centímetros. Y para la línea de fase a tierra de 325 se establece una distancia de 63 centímetros. Asimismo, las distancias de seguridad se calculan mediante esta fórmula, ya que obtenemos un valor básico establecido anteriormente de 630 y lo multiplicamos por un factor de un 5% adicional a la distancia mínima mostrada anteriormente. Tenemos las zonas de seguridad para los trabajadores, cuáles son los espacios que ellos requieren para estar movilizándose de forma segura alrededor de la subestación. De los vehículos de más de 7 metros no pueden circular dentro de la subestación, ya que podrían enredarse con alguno de los pósters, de alguno de los cables que están en la parte superior.
tenemos un pequeño diagrama de cómo es el movimiento que tienen que hacer para establecer las zonas seguras. Y asimismo tenemos la selección de conductor de barras de la subestación. Para las barras de 69 kV se eligió un conductor Perechik de 632 milímetros cúbicos por metro, ACC, el cual tiene una capacidad de 696 amperios y responde de muy buena manera a la alimentación de las cargas. Para los alimentadores y barras de 13.8 kilovoltios se elige un alimentador Orchik de 632 milímetros cúbicos por metro por 600, que soporta una corriente de 769 amperios. Dichos alimentadores están recubiertos. La salida de dicho conductor se establece mediante un cobre aislado de 15 kilovoltios de 250 mcm y se utiliza un conductor aislado de 15 kilovoltios que aguante un voltaje de 15 kilovoltios de un 2 a AVG nada más, con la capacidad de soportar 155 amperios. Vemos que para las corrientes, tanto las corrientes en el lado de bajo voltaje, obtenemos un conductor muy grande, y para las corrientes que están circulando, necesitamos en el lado de alto voltaje, estamos ocupando un conductor bastante pequeño. También se analiza lo que es la puesta a tierra de la subestación Rocafuerte en base a las normas establecidas por la IEEE 80-2000, que nos dan que la subestación en los niveles de voltaje debe tener una resistencia menor a 5 ohmios. Se empinan los requerimientos que ésta debe cumplir, el diseño apantallado, tanto para los 69 kilovoltios como para los 13.8, y los servicios auxiliares que se deben establecer para dicha operación. Asimismo, estamos analizando la climatización de las salas de controles, las cuales necesitan un split de 1200 BTU para poder mantenerse en un estado de control estándar, pero porque el nivel de las baterías que se ha recomendado instalar hay desde nada más 9000 BTU. También se está utilizando la memoria de cálculo de servicios auxiliares de la subestación Rocafuerte, que nos da información tanto de los disparos de los interruptores, la iluminación de la energía y los paneles de control, y cómo se da el cierre de los disyuntores para que en caso de ocurrir alguna falla. Está establecido cuáles son las características de los cargadores de baterías. Se presentan tanto los datos de descarga que estos tienen que tener, que se requieren para poder determinar la capacidad de carga de las baterías de la subestación Rocafuerte. Asimismo, pasamos al siguiente punto, en donde se establecen cuáles deben ser las especificaciones técnicas generales que tiene que tener la subestación Rocafuerte. En este apartado se van a mostrar las especificaciones generales de los equipos, mismas que sirven como una guía para poder fabricar, instalar, transportar y realizar el embalaje de los diferentes equipos presentes en la subestación. Se utilizan diferentes consideraciones para el diseño. En este apartado se da un análisis técnico de manera general, tanto para las condiciones ambientales como para unas cuantas normas que se establecen para los equipos. Las unidades de medida que se van a emplear son en base al Sistema Internacional de Medidas, tanto para longitud, área, volumen, masa, tiempo y la temperatura, así como para el resto de unidades que pueden ser la fuerza, la potencia, la resistencia eléctrica, la capacitancia y la inductancia. Los aspectos constructivos que vamos a utilizar para nuestro funcionamiento de los equipos, se debe establecer un buen funcionamiento de diversos aspectos. Entre ellos tenemos tanto lo que es ambiental, climático, sísmicos, las vibraciones, la humedad y los efectos que puede ocasionar el agua, tanto como la condensación y la corrosión, que puede disminuir la vida útil de los productos si no se toman en cuenta durante el diseño de los mismos. Se tiene que tomar en cuenta también los factores de seguridad, por lo que se dan las condiciones óptimas del funcionamiento y en condiciones especiales
se tiene que tomar aún más en cuenta, ya que pueden ser perjudiciales para el trabajo de la subestación. Y también se realizan los requisitos para materiales y fabricaciones, cuáles son dichos requisitos se establecen en la siguiente tabla, en donde se da la calidad de los materiales que tienen que ser nuevos y de primera calidad, de tipo y clase especificados respectivos a la norma correspondiente. La aprobación de los materiales que deben ser realizados por la empresa CENEL ubicada en Manabí, la calidad de ejecución, los trabajos realizados de manera cuidadosa por personal que esté calificado. También se establecen las piezas reemplazables fabricadas con la precisión para su montaje y para obtener un montaje exitoso, las partes homologadas, los intercambiadores sin ningún ajuste, la conformidad de los planos en acuerdo con la correspondencia unívoca del mismo, y un par de datos más específicos sobre cómo es que se tienen que realizar los materiales y la fabricación de los elementos de la subestación Rocafuerte. El tratamiento de las superficies y la pintura que se le debe hacer a los mismos para poder soportar la corrosión y evitar cualquier tipo de roces y vibraciones con los otros materiales. Se da cuáles tienen que ser los pasos para seguir un correcto tratamiento de las superficies, que entre los más destacables podemos encontrar la textura de las capas. Deben estar secas antes de aplicar otra capa. La antioxidante, dichas pinturas deben estar completamente secas para poder aplicar la pintura de impermeabilización. Y asimismo nos encontramos con los equipos para la intemperie. Dichos equipos deben ser sometidos a un galvanizado en un baño caliente que tiene que cumplir cierta norma específica, ya que no puede ser un galvanizado cualquiera, dado que estos equipos van a estar soportando altos niveles de voltaje. También están los colores, los retoques y la garantía que tienen que cumplir cada uno de ellos. Todas las capas de pintura, las protecciones, el contratista debe garantizar un mínimo de calidad durante 5 años, así como la capa de zinc, que no debe ser de un mínimo de 450 gramos sobre cada metro cuadrado. Las piezas imperfectas, distorsiones y agujeros tienen que ser reemplazadas por el contratista. Las soldaduras, que es algo muy importante para este tipo de subestación, tienen que ser preparados para soldaduras, dichas piezas, los biseles, las protecciones de soldadura, clasificación de la soldadura, asimismo los equipos, la ubicación, boquillas y pistolas, los torniquetes, pernos y tuercas. Los pernos y tuercas tienen que tener una calidad muy buena. Además, estos deben estar protegidos contra la corrosión y hechos de acero inoxidable. También nos encontramos con las bombas y motores eléctricos, las cuales se encargarán de contar con una protección IP24, 44 y 55. Cada uno de estos motores van a ser analizados para que puedan trabajar de manera eficiente bajo las condiciones analizadas en el área en la cual se van a instalar. Así mismo nos encontramos con los planos, etiquetas e inscripciones de los elementos, de los diversos elementos a emplearse, los planos, cálculos y memorias técnicas de dichos elementos que van a permitir que se pueda realizar un montaje de operación y mantenimiento adecuado. Y así acabaríamos de vista general cuáles son las partes que tiene que contar los diversos equipos de la subestación. Ahora en el apartado 3 nos encontramos con los suministros de equipos y materiales de forma específica para los equipos de la subestación. El primero de los equipos que se menciona en las hojas de datos es el transformador de potencia de 69 y 13.8 kilovoltios, respectivamente, con su potencia de 16 y 20 megavoltiamperes. Nos especifican cuáles son las normas en las cuales se basa para poder realizar la construcción de dicho transformador. Y en base a esas normas se le da su respectivo tratamiento de superficies, piezas galvanizadas, cuáles normas se aplican para poder realizar las piezas galvanizadas, que en este caso es la ACTM 123. Y nos dan
cómo deben ser cada una de las partes de dicho elemento, ya que en la subestación es el elemento que tiene un rango de importancia mayor sobre los demás. Está detallada de forma específica cuáles son las partes de la constructivas del mismo, entre las cuales nos encontramos el núcleo, los conductores, la base, el tanque y las tapas, las válvulas, las bridas, los radiadores, los pasapás, el aceite aislante que tiene que estar basado. Cada uno va especificándose detalladamente qué normas está cumpliendo. El cambiador de fase tap, el gabinete de control, el relé tipo Busher, indicaciones de niveles de aceite, asimismo como otros elementos varios en los cuales se construye dicho transformador. Por consiguiente, nos encontramos con las instrucciones e indicaciones que las placas tienen que tener un 1% de identificación presente en el diagrama, las pruebas que se le tienen que realizar a los transformadores para que se pueda aprobar por la empresa CENEL, así como los reportes, los distintos reportes que cuentan con una fecha establecida para que la empresa los apruebe y pueda enviar las diferentes correcciones en caso de que no hayan sido aprobados, es en un plazo de 15 días máximo. Y al final nos encontramos con los datos del transformador que tiene que presentar el oferente a la empresa, en donde se menciona tanto la identificación del oferente, que son la marca, el fabricante, la procedencia y el año de fabricación, en donde se especifica que no debe ser menor el año de fabricación al año en curso que está ocurriendo. Por ejemplo, si fabricáramos ahora un transformador, no debe ser menor a la fecha de 2022. Asimismo, se nos va detallando cada uno de los valores de los cuales cuenta el transformador, tanto las clases, las alturas totales, el núcleo de las bobinas, los tanques, los materiales del tanque y cada una de las partes específicas que tienen que ir dentro de esta hoja de datos que se le va a entregar a la empresa para que pueda realizar un respectivo análisis de si el transformador que se le está entregando va a cumplir con sus expectativas o no. Por otro caso, tenemos el elemento que son los interruptores automáticos para los 69 kV y los 13.8. Asimismo, nos encontramos que los interruptores están basados en diversas normas y se tiene un plazo de 15 días para aceptar o rechazar la propuesta. Se nos proporciona del mismo modo la tabla con los datos específicos de qué debe cumplir dicho interruptor. Dicho interruptor tiene que cumplir tanto a sí mismo con la identificación del oferente, los datos del equipo, y en los datos del equipo mencionar todo lo que es el largo, altura, funcionamiento, tiempo de interrupción, la operación del equipo, cuáles son los voltajes a lo que él opera, los accesorios y asimismo la respectiva garantía técnica, que en este caso es de mínimo 3 años que se debe dar una garantía del equipo a utilizar. Nos encontramos también con lo que son los seccionadores tripolares de 69 kilovoltios, que se nos especifican las normas tanto ANSI como las normas IEC, en las cuales se basa la construcción de los mismos. Sí se nos da la respectiva tabla de los seccionadores que se debe entregar el que debe entregar el oferente. Por su parte, nos encontramos los pararrayos de 69 kilovoltios, donde asimismo se nos dan las respectivas normas en donde se construyen. En este caso, nos encontramos con las normas IEC 600994 y las normas IEEE estándares de C62.11. Nos dicen que dicho conductor debe ser de 636 MCM y el proceso de operaciones anteriores siguen siendo los 15 días para poder aprobarlos. Por consiguiente, está el otro elemento que son los transformadores de potencial y corriente de 69 kilovoltios y 13.8 kilovoltios. Las normas, en este caso especificadas para la construcción de dichos transformadores, son las IEC y las normas IEEE estándar, especificadas para cada subestación de la
se especifican para dicha subestación en este caso, ya que los transformadores de potencial de corriente pueden ser utilizados en muchos otros ámbitos y no contar con los requerimientos necesarios para esta subestación. También se nos da el respectivo plazo en este caso para para estos transformadores. El plazo de aprobación que tiene la empresa CENEL es de alrededor de 30 días después de la toma del contrato. Se nos especifica todos los operativos que se le tienen que realizar, los chequeos que se le tienen que realizar para que cumpla las pruebas necesarias tanto de movimiento sísmico y como de el transporte que se le va a realizar. Nos encontramos con los reconectores de 13.8 kilovoltios. La construcción que se da, van a estar basados dichos reconectores es en base a las normas ANSI y las normas IEEE, asimismo como una norma IEC. Se menciona que todos los elementos mencionados inclusive anteriormente también tienen que contar con una protección IP55 y presentar los diferentes planos respectivos a cada una de ellas, nos encontramos con los datos de los reconectores de 13.8 kilovoltios, en donde se especifican tanto las características del equipo, asimismo como cuáles son los datos de operación, el control de medición y la garantía mínima establecida de 3 años que todos los equipos anteriores tienen que cumplir. Nos encontramos con las especificaciones de los seccionadores del tipo de exterior, los tableros de distribución auxiliar, los bancos de batería y los cargadores de batería, que todos estos elementos están construidos en base a las normas IEC. La respectiva tabla con los datos del banco de batería que debe presentar el oferente, los cargadores de batería con su respectiva tabla que debe presentar el ofertante. Por último, nos encontramos con lo que se refiere al sistema de iluminación. Dicho sistema de iluminación está basado en las normas IEC, en los cuales normalmente se recomienda que se utilicen lámparas horizontales de tipo cerrada, las cuales permiten que se pueden aplicar en sistemas de cierre exterior. Están las cadenas de aisladores de 13.8 kilovoltios, que nos dan que las estructuras sean autosoportables de acero galvanizado unidos en caliente con pernos. También nos mencionan que los ductos serán de tubería rígida para dichas cadenas de aisladores que tienen que contar con un diámetro mínimo de 1,5 pulgadas. Además, los ductos subterráneos que se van a utilizar para las construcciones tienen que ser de PVC y estas tienen que presentar un soporte de altas presiones, ya que van a estar bajo la tierra, por ende van a estar soportando una carga mayor como si fueran ductos aéreos. Por último punto, para las especificaciones de la subestación Rocafuerte, nos encontramos cómo debe realizarse el montaje y cuáles van a ser las pruebas a realizar una vez se haya terminado la instalación de la misma. El montaje electromecánico de la subestación nos da a entender cuál es el transporte que se tiene que realizar para cada uno de los elementos en que se deben incluir los equipos y los materiales de la supervisión. Asimismo, se debe inspeccionar y aprobar el trabajo de las estructuras. Por otro lado, encontramos que las pruebas el segundo punto, nos encontramos con las pruebas, controles e inspecciones que se le realizan a los elementos una vez ya instalados, antes y después de haberse instalado. Cuando se están instalando, se realizan diversas pruebas de diferentes tipos para poder probar el material. El contratista se encarga de que la empresa CENEL en Manabí dé una aprobación tengo una aprobación en un lapso de 60 días de anticipación. Las pruebas de rutina que también se suelen llevar una vez los elementos ya han sido instalados se dan en 2 casos. La primera de ellas es analizando una unidad del lote de los elementos y en el segundo caso es analizando la totalidad de las unidades que presenten dicho elemento. También nos encontramos con las pruebas de funcionamiento que dan en conjunto y subconjunto se deben ejecutar cuando se establezcan las especificaciones técnicas del suministro. Y eso sería la explicación de cómo está construida y cómo va a ser remodelada la subestación Rocafuerte.
Para la parte necesaria en el tutorial de Revit, nosotros nos encargamos de realizar sí, nos encargamos de realizar el diseño de un plano eléctrico correspondiente a una casa. El primer paso que se tiene que hacer para esto es establecer la planilla eléctrica. En este caso, nosotros encontramos con el software de simulación Revit 2021, en donde se puede observar la siguiente ilustración al iniciar dicho software. Para poder comenzar a operar, nosotros debemos crear una opción nueva en los diferentes modelos y elegir la opción de planilla eléctrica. Como segundo paso, debemos enlazar el proyecto arquitectónico que se nos debe haber presentado con anticipación a dicha planilla eléctrica y lo cual se hace en la opción de seleccionar insertar en la parte superior y posterior la opción vincular a Revit en vincular. Nos aparecerá el siguiente formato del cuadro en donde vamos a tener que elegir el proyecto que se nos ha proporcionado anteriormente. En este caso, al ser un archivo anterior a 2021 de nuestra versión la más actualizada, debe ser actualizado a 2021, ya que teníamos un proyecto de 2019, por lo que aparecerá automáticamente, de forma automática se presentará el cuadro que nos permite actualizar dicho proyecto. Nos aparecerá el proyecto dentro del trabajo y para evitar movernos por el mouse tenemos las opciones que se presentan en la izquierda de los diferentes vínculos, en donde podemos ir poniendo anclajes, seleccionando entre capas y aplicando filtros. Aplicamos los diferentes niveles de la imagen para que nos quede de la siguiente forma y luego establecemos una pestaña de arquitectura y en la opción de nivel digitamos 2.5 respecto al nivel 2 y lo vamos a juntar al nivel 3 seleccionando el nivel mencionado. Y procedemos a cambiar las respectivas unidades para obtener una longitud y cambiar de milímetros a metros. De esa forma vamos a poder trabajar de forma precisa con los objetos de nuestra instalación eléctrica. Como existen dos opciones a niveles a escoger, tanto de digitalización VG, y nos vamos a las pestañas de vínculos en Revit, seleccionamos por vista de anfitrión, nos aparecerá la siguiente ventana en donde se seleccionará la opción de personalización y desactivamos las casillas de los niveles y damos clic en aceptar. De esa forma vamos a conseguir que los niveles se hayan reajustado para nuestras necesidades. Una vez se ha realizado todo este trabajo para establecer los niveles adecuados, se debe realizar una escala de la vista de 1 a 100 desde la vista del lado izquierdo para proceder al siguiente paso, que ahora vamos a comenzar con la configuración eléctrica del sistema, del programa. En la caja de herramientas eléctricas por fontanería, nos vamos a la parte de seleccionar la flecha eléctrica y las opciones de los tamaños de los cables seleccionados del tipo de material. Establecemos cuáles van a ser los cables con los que vamos a estar operando, cuáles van a ser sus diferentes voltajes nominales a los que van a estar sometidos para poder pasar al primer punto de la instalación eléctrica, que en este caso es colocar las respectivas luminarias de la vivienda, donde seleccionamos diferentes tipos de luminarias, pero primero debemos hacer la búsqueda en la opción, la respectiva búsqueda de la misma, y damos en colocar en la cara dicha luminaria y vamos colocándola dentro de nuestro plano ya establecido. Y elegimos cuál cara va a ser colocada. En este caso, al ser una luminaria, tenemos que colocarla en la parte superior, como se puede observar en la figura 29. Elegimos diferentes tipos de luminarias que se nos presentan en el programa o luminarias que nosotros podemos exportar de diferentes archivos. En este caso, la luminaria a elegir es la parabólica rectangular que está a un voltaje de 120 voltios. Establecemos todas estas luminarias y establecemos la luminaria desde la vista superior, cómo quedaría dentro de la vivienda. Y así vamos estableciendo cada una de ellas, desde los diferentes tipos de vista que se nos puedan presentar.
También podemos poner las luminarias colgantes o las luminarias empotradas en el techo. Para las luminarias colgantes no solo nos bastan las vistas superiores, sino que tenemos que irnos a una vista lateral, como se puede ver en la figura 46. Pasamos de esa misma forma a la ubicación de el resto de los cuadros dentro de del resto de las luminarias en los cuartos, las oficinas y en todas las áreas de la vivienda. Se hace un pequeño análisis de cómo quedaría la vista renderizada del lugar una vez ya iluminado y pasamos a la instalación de las tomas e interruptores de la vivienda. Digitamos en las letras CM y luego escribimos toma. CM es el comando para buscar los diferentes elementos que queremos instalar. En este caso vamos a elegir entre tomas de 120 voltios, tomas trifásicas, tomas monofásicas de 240 voltios. Y vamos a elegir entre toda esa variedad de tomas de tomacorrientes para la instalación dependiendo de las necesidades de la vivienda. Así como también vamos a elegir los diferentes tipos de interruptores que se van a utilizar para poder realizar la instalación de los focos de la luminaria. Y una vez puestos los tomacorrientes y una vez que están puestos también se los puede cambiar y configurar dependiendo de las necesidades que se nos presenten. Asimismo, tenemos que establecer diferentes vistas para poder establecer los límites tanto de altura para los de 30 centímetros como de 90 centímetros. Elegir tanto los tomacorrientes trifásicos o monofásicos de 120 y 240. Y así ir instalándolo en toda la vivienda. Hasta que obtenemos el siguiente formato ya completo, en donde se puede establecer el diseño eléctrico tanto de los tomacorrientes e interruptores y la luminaria en el plano. Por último, nos encontramos con el paso de crear el circuito. Ya aquí vamos a crear todo el circuito que va a estar enlazando dichas tomacorrientes. Para ello tenemos que establecer primero los paneles de control o los cuadros de los paneles de control, los paneles de distribución de la energía que se distribuyen a lo largo de toda la vivienda y se conectan entre ellos de forma de potencia y con el botón de potencia. Una vez ya establecidos dichos paneles con el botón de potencia, podemos conectar todo el circuito a dichos paneles, obteniendo el siguiente resultado por medio de líneas punteadas. Y asimismo, podemos seleccionar el panel y con el cable en chafán podemos establecer la siguiente vista de línea en donde se nos especifican entre la separación de los cables cuántos conductores van a estar pasando entre dichos elementos. Y así tendríamos el circuito de alumbrado conectado con sus respectivos paneles de distribución y el circuito de luminarias. También el circuito de interruptores y tomacorrientes ya completamente conectados una vez ya se ha establecido de forma primaria cómo iba a quedar. Lo vamos estableciendo ya en este caso para proceder a crear los tubos, ya que para la parte de instalación eléctrica se utilizan tubos PVC y en Revit se puede encontrar en la parte del sistema y donde dice tubos o tubos en paralelo. Especificamos en dónde queremos colocarlo, en qué tipo de caras queremos que se vaya a quedar el tubo, asimismo como el diámetro interno que tiene que contar, el diámetro externo y el radio mínimo del codo que se vaya a poner en las esquinas de los mismos. Para luego aplicar los filtros, el plano eléctrico se torna muy complicado de observar con la cantidad de elementos que tenemos. Entonces nosotros podemos filtrar cuáles elementos queremos que se vean y cuáles elementos queremos que no se vean, dándole un nombre específico, como puede ser de potencia, especificar el conductor del que está trabajando. Y por último, realizar los cálculos de cantidades que se deban a realizar en todos los elementos, lo cual nos da una una tabla de planificación en donde se especifica por tipos de paneles cuáles son las características que tiene que contar dicho panel y cuántos elementos va a contar la cantidad que hay de elementos que hay en ese sistema.
se pueden configurar dichos cálculos mediante los filtros para en caso de que queramos solo conocer las cantidades de una determinada área o de toda la vivienda, para luego, después de haber realizado eso, realizar los respectivos planos o láminas de la vivienda, en donde se selecciona planimetría. Se seleccionarán los apartados de navegación de proyectos siguiendo los planos de todo y se pondrá en crear plano. En este caso nosotros vamos a encontrar primero el plano vacío y tenemos que insertar los elementos de iluminación, todos los elementos que hemos estado creando. Aquí podemos encontrar en la figura 112 que se puede modificar tanto el logo de Autodesk como el tamaño de las viñetas que vienen al lado derecho para poder poner el nombre de otra empresa o poder especificar algunos datos correspondientes a la empresa. Y de esa forma se conseguiría obtener el plano eléctrico empleando la herramienta de Revit y del mismo modo se puede visualizar el renderizado de cómo queda dicho plano eléctrico una vez aplicado en la vivienda. Muchas gracias.